Buenas, vámonos. Vamos a empezar con física, en este caso con gravitación. Gravitación desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque he hecho aquí un pequeño esquemita para que veamos a nivel históricamente cómo se ha ido gestando todo para llegar a donde estamos ahora y por qué estudiamos las leyes de Kepler, que es la idea del vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, gravitación. ¿Por qué se empieza a estudiar esto? Y por qué es uno de los temas más antiguos de la física y del mundo. Vamos a ver. Antiguamente, estamos hablando de la época siglo III a.C., que son los griegos, Ptolomeo, Aristóteles y Platón, no tenían otro divertimento bueno, tenían muchos divertimentos, pero uno de ellos era, sin duda, ver el cielo y observar qué pasaba, o al menos pensar qué es lo que podía ocurrir ahí arriba, porque en ese momento solo se podía ver y pensar, se acabó, no había más cosas. Entonces, ¿qué le ocurrió a estas personas, tanto a Ptolomeo como a Aristóteles, como a Platón, como a muchos otros pensadores del momento? Miraban el cielo y decían, bueno, pues yo creo que lo que ocurre en el universo es que tenemos un modelo geocéntrico. Ahora no lo llamaban así, pero es lo que ellos pensaban, en la que la Tierra era el centro del universo, atención al lugar, y alrededor de la Tierra, en órbitas circulares, eran círculos perfectos, giraban el resto de planetas. Mercurio, Marte, bueno, los planetas que ellos consideraban que existían en ese momento. Este modelo, si os fijáis, siguiendo la flechita, pasa del siglo III a aproximadamente casi siglo XV, XVI, XVII, es decir, del siglo III al siglo XVI, XVII, la ciencia avanzó muy poco. O sea, la Edad Media concretamente, que fueron muchos siglos ahí en medio, no hizo nada por el avance de la ciencia, de hecho la paró, ¿vale? Entonces, hubo momentos oscuros hasta que llegó Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico era una persona muy inquieta que hizo, entre ellos, hizo una serie de estudios y defendió, o empezó a intuir que a lo mejor la Tierra no era el que estaba en el centro del universo, que a lo mejor era el Sol el que estaba en el centro del universo y alrededor del Sol, también decía, en órbitas circulares, giraba el resto de planetas. Entonces se adoptó lo que se llama el modelo heliocéntrico. Helio significa Sol, ¿vale? Eso fue Copérnico en el 16. Pero claro, el que impulsó Copérnico, el que tuvo problemas reales no fue Copérnico. Copérnico tuvo unos trabajos maravillosos, pero fue Galileo Galilei en el siglo XVII que tuvo verdaderos problemas porque le quiso decir al mundo, de verdad, que lo que estaba ocurriendo era esto, ¿no? Date cuenta que en la época los sistemas de medida que tenían a este nivel eran bastante escasos. Tenían un telescopio y tenían telescopios colocados siempre en la misma posición para observar siempre la misma estrella y ver si esa estrella volvía a estar en el mismo punto después de X años, meses o lo que fuera, ¿vale? O sea que esto requería bastante esfuerzo por su parte. ¿Qué pasa? Galileo Galilei se enfrentó a la Iglesia Católica y se enfrentó a todo lo que se establecía en ese momento y dijo, cuidado, que sí, que el Sol está dentro y los planetas giran alrededor, ¿vale? Esto le costó a él, pues, muchísimos problemas con la Iglesia Católica. Hay un documental muy chulo que lo podéis buscar, que es Galileo Galilei y la vuelta al mundo, creo que se llama, ¿vale? Que lo podéis ver y le pasa eso, ¿vale? Te cuenta todo el proceso y cómo lo justiciaron, en fin, todo a punto de que lo quemaran vivo. Esto es siglo XVII. Después de que Galileo rompiera ya aquello, empezaron a irrumpir muchas mentes, entre ellas Tycho Brahe, que era un matemático de la época, que lo que hacía era eso, era medir ya en la mente, sabiendo que el Sol es el que está en el centro, ¿no? El heliocentrismo. Sabiendo eso, hizo un montón de mediciones durante años y años, ¿vale? Para ver qué planetas hay aquí, cuál se mueve, cuál no, ¿vale? Él como matemático pues también tenía esa parte de astrólogo, ¿no? Astrofísico, que se llamaría hoy día. Pero ¿qué pasó con Tycho Brahe? Que Tycho Brahe murió y no pasó nada. Es decir, nada de lo que él estudió valió para nada, no trascendió. Fue su ayudante, que es este señor de aquí, Johannes Kepler, quien una vez que murió Tycho Brahe, recabó toda su información y dijo, vale, vamos a ver, este hombre ¿qué ha hecho en su vida? Ha hecho esto y esto. Y estas mediciones, ¿cómo se explican? ¿No? O sea, esas mediciones, estos cálculos que ha hecho Tycho Brahe, tienen que tener algo que ver con la realidad. Entonces, cuando él intentó adecuar los cálculos que midió Tycho Brahe, se dio cuenta de que no funcionaba. ¿Y no funcionaba por qué? Porque seguía creyendo, incluso Tycho Brahe, que la órbita alrededor era circular. Pero no. Kepler tuvo ese golpecito de genialidad y dijo, vale, ¿y si no es circular? ¿Y si es elíptica? Es decir, esta de aquí. ¿Vale? Con este de balón. Si ves en 3D es un balón de rugby, ¿no? Pues es como un círculo hacia arriba. Y efectivamente esto es lo que ocurre. Los planetas alrededor del Sol giran en órbitas elípticas, no circulares. Y como son elípticas, los cálculos de Tycho Brahe sí coinciden con las elipses. Entonces aquí tuvo ese golpe de genialidad increíble y ya pudo enunciar 3 leyes, que son las 3 leyes de Kepler que se estudian. Normalmente veis la tercera ley de Kepler y se acabó, pero estas 2 primeras leyes,
tiene un componente al menos teórico que está bien conocer. La primera ley que enunció fue la que acabamos de comentar, la ley de las órbitas. Nos dice que sigue una órbita elíptica, no circular, ¿vale? Y la segunda ley que enunció es la ley de las áreas, que eso consiste en qué. Pues imagínate que tenemos un planeta aquí y tarda en llegar aquí un tiempo t, ¿no? Pues esta cantidad de área, esto que ha barrido, esto es el área que barre cuando se mueve en ese tiempo t. Si el planeta se sigue moviendo por aquí, aparece aquí y después aparece aquí, este tiempo también es t, pero si te das cuenta, es un área más ancha pero más corta. Es decir, barre en tiempos iguales, áreas iguales, que es lo que te quiere decir la ley de las áreas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, mira, esto también os va a venir muy bien, y es que como tenemos este tipo de estructura con la elipse y el Sol y tal, el punto más cercano al Sol se llama perihelio, ¿vale? Y el punto más alejado es el afelio. El punto más cercano al Sol, que es este, es el punto en el que más rápido va el planeta o cometa o lo que sea que esté pasando por ese lugar. ¿Por qué? Porque date cuenta que si tiene que venir por aquí el planeta y está muy cerca del Sol, todo cuerpo que tiene masa lo que hace es atraer los cuerpos hacia sí. Entonces, si no aumentara su velocidad para pasar rápidamente por aquí, el Sol acabaría atrapando. ¿Vale? Por eso aquí la velocidad es mayor, sale de la curva y ya vuelve a una velocidad distinta. ¿Vale? Eso es la ley de las áreas. Y ya terminamos, ya borro y hago la deducción de la tercera ley de Kepler, que es lo que hace falta para los ejercicios y para cacharrear un poquito con esto. ¿Seguimos? ¿Con qué? Con la tercera ley de Kepler. Y ahora viene un poquito más la parte más matemática y que, de verdad, verlo y repetir este proceso varias veces hasta que lo automaticéis porque es interesante. ¿Qué pasó con Kepler? Seguimos. Si os fijáis, tenemos la Tierra o cualquier otro planeta y en este caso un ente, es astro, no sé, lo que sea, satélite, lo que sea, orbitando alrededor, ¿vale? ¿Qué le pasa a ese satélite? Porque ese satélite, si sabemos que la fuerza gravitatoria, es decir, la fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción, es decir, esto se está atrayendo a la Tierra, ¿por qué no se atrae? ¿Por qué no lo pega a la Tierra? No ocurre. De hecho, lo que hace es dar las vueltas y ni se pega ni se va. Porque pasan dos cosas. Si os fijáis, dibujar las dos fuerzas que están actuando la fuerza gravitatoria, que va en este sentido, y la fuerza centrípeta, que va en el otro. La fuerza centrípeta se genera por estar dando giros alrededor, en este caso, de la Tierra. Y como estas dos fuerzas se anulan, el objeto mantiene su órbita sin tener que desviarse, ¿vale? Si de repente, imagínate que se anulara automáticamente la fuerza gravitatoria, entonces el objeto saldría despedido hacia afuera por la fuerza centrípeta, ¿vale? Funcionaría así. Ahora mismo está en continua igualdad, ahí se queda. Entonces, ¿cómo sería esto matemáticamente? Eso significa que la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, porque si no, sería una locura. ¿Cómo sería la fuerza gravitatoria? La gravedad, por la constante de cambio, mejor dicho, por la masa pequeña, distancia al cuadrado. Aunque más que distancia, voy a poner de aquí a aquí, es decir, voy a poner distancia al principio, después ya no consigo cambiarlo, ¿vale? Y aquí tenemos la fuerza centrípeta, que es masa por la aceleración centrípeta, ¿vale? Esta masa grande es la de la Tierra porque es la mayor y esta masa pequeñita es la del objeto que está orbitando, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Pues mira, vamos a hacer el siguiente cambio. Es masa y la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido el radio. Pero claro, aquí podemos considerar que la distancia es el radio, por eso he dicho que vamos a hacer el cambio luego. Entonces, hemos tuneado la fórmula y hemos puesto en vez de distancia, radio, ¿vale? Que básicamente el radio se refiere a la distancia que hay entre uno. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Esta masa y esta masa las puedo eliminar porque son igualdades. Está aquí, la eliminamos. Y te queda que la constante de cambio, masa, r cuadrado es igual. Y aquí vamos a añadir la primera de las cosas de las que tenemos que acordarnos del movimiento circular, que es que la velocidad es la velocidad angular por el radio. De esto tenemos que acordarnos, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Porque está dando vueltas en circular. Entonces, donde está la v, pongo esto. Tendremos WR todo al cuadrado, porque la velocidad estaba al cuadrado, entre el radio. ¿Sí? Vamos a empezar a limpiar un poco cosas. ¿Por qué? Porque mira, porque este radio con este cuadrado se me va y me queda así. ¿Sí? Y este radio lo puedo traer para acá y me quedará RQ. ¿Vale? Hasta ahí perfecto.
¿Qué ocurre aquí? Otra formulita que tenemos que acordarnos de cuando dábamos ese tema, que es la velocidad angular es 2pi partido el periodo t. ¿Vale? Entonces, como tengo W, voy a meter aquí esto. Y me quedará Gn r cubo, y esto es 2 por pi partido t. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Terminamos. ¿Cómo terminamos? Vamos a desarrollar este cuadrado. Y esto es igual a 4pi cuadrado partido t cuadrado. Muy bien. ¿Qué hizo aquí Kepler? Se dio cuenta de la siguiente jugada. Y es que si reordeno, es decir, si cojo el periodo, lo coloco aquí y la g me lo pongo aquí, me queda que t cuadrado entre r cubo es 4pi cuadrado entre g por m. Y se dio cuenta de que esto es siempre constante. ¿Vale? Es siempre constante porque depende únicamente de la masa que se esté estudiando en este caso. Si estamos hablando de la Tierra, da igual lo que esté orbitando alrededor, que este valor siempre va a valer lo mismo. Entonces podremos utilizar los periodos y los radios para hacer diferentes cálculos, porque se dio cuenta de esto, de que este factor es constante. ¿Vale? Entonces esto sería lo que llamamos la tercera ley de Kepler. ¿Sí? Y aquí terminaría pues, luego el estudio de Kepler. Hay una cosita que lo podemos rescatar de aquí, por si la pregunta, que ya está prácticamente hecha, y es la reducción de la velocidad orbital, que lo voy a hacer aquí, en este espacio que he dejado aparte. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir de aquí. Y esto, la ley de Kepler ya está deducida, la tenemos aquí para utilizarla magnífica. Esto va aparte, esto es de gratis. Y tenemos g n r cuadrado es igual a velocidad al cuadrado entre r. Se me va g n r es igual a velocidad al cuadrado, y si yo despejo de aquí la velocidad, me queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de gm entre r. Y esta velocidad es la velocidad orbital, porque es la velocidad que tiene el objeto que está dando vueltas alrededor del planeta, velocidad orbital. Así que si os la preguntan y no la sabéis, haciendo esta parte de la deducción podéis sacarla muy rápidamente. ¿Vale? Velocidad orbital. Y ya con esto tenéis bastantes formulitas, ¿vale? Podéis darle vuelta y pensar en el principio del vídeo con Galileo y compañía.